Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza en la que también voy a empezar a decorar mi casa para otoño. Me encantaría poder hacer este vídeo con una manguita larga o un jersey, pero no. Todavía hace muchísimo calor, como es normal, pero para mí el día 1 de septiembre ya empieza el otoño, así que empiezo a ambientar un poquito más mi casa para esta estación. Tenía muchas ganas de grabar este vídeo porque el otoño es mi estación favorita, al igual que la de muchos de vosotros. Y bueno, este vídeo lo vamos a empezar de una forma un poco especial porque vamos a hacer una receta de un frappuccino de Pumpkin Spice Latte, que es una bebida muy característica del otoño. La vamos a hacer al estilo Starbucks, y digo al estilo porque es imposible que quede igual, pero bueno, la vamos a hacer de forma casera, más saludable. Y espero que lo disfrutéis. A mí es una bebida que me encanta y bueno, pues para mí es la bebida que inaugura el otoño. Así que espero que disfrutéis de este vídeo tanto como yo he disfrutado grabándolo para vosotros. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestro frappuccino de Pumpkin Spice Latte. Por un lado necesitamos el puré de calabaza. Este lo he comprado en Amazon, es 100% puré de calabaza natural. Si miráis los ingredientes, aquí lo pone, calabaza 100%. Esto yo lo he querido comprar pues para que me sea más fácil y más rápido, pero podéis hacer vosotros mismos el puré de calabaza. Si no lo encontráis o no lo queréis comprar, podéis poner la calabaza al horno. Hay gente que la hierve, pero dicen que coge mucha agua. Así que recomiendan hornear la calabaza y después triturarla y ya está, y ya tenéis vuestro puré. Pero yo pues he preferido comprarlo ya hecho. Después, especias de pumpkin, en este caso pumpkin pie, las podéis encontrar también como pumpkin spice. Es un conjunto de especias, no sé si aquí pone lo que lleva, mirad. Canela, nuez moscada, jengibre, clavo y cardamomo. Hay muchas formas de preparar el pumpkin spice. También lo podéis hacer vosotros si preferís hacerlo en casa y no comprarlo, porque muchas veces también cuesta de encontrar, aunque cada vez es más común. Pero bueno, intentaré dejaros en la cajita de descripción una receta de pumpkin spice para que lo hagáis en casa. Hay gente que le pone otros ingredientes, bueno, esto también es un poco a gustos. De la misma forma que hay muchas maneras de hacer este café, el Pumpkin Spice Latte, pero bueno, yo lo voy a hacer de una manera que voy a intentar que sea un poco más saludable que el de Starbucks, aunque bueno, esto va muy a gusto. Si queréis ponerle más azúcar, menos azúcar, va un poquito ya a vuestro gusto. También vamos a utilizar leche, en este caso yo utilizo la leche fresca semidesnatada, pero podéis utilizar la que vosotros gastéis. Si es bebida vegetal, pues también perfectamente. Leche condensada, esencia de vainilla, canela también. Yo utilizo esta que es la canela de Ceilán, pero bueno, cualquier canela molida os sirve. Aparte de esto, obviamente, también vamos a utilizar hielos, un poquito de café y nata para ponerle al final para decorar. Pero esto también, el tema de la nata y del café, pues es opcional. Os voy a dejar la receta escrita en la cajita de descripción de este vídeo. Mirad, este es el puré de calabaza para que veáis la textura que tiene que tener. La receta es muy sencilla, os voy a dejar los ingredientes por aquí por pantalla también. En el vaso de la batidora añadimos una taza de hielo, 2 tazas de leche, un café expreso, el café es opcional, lo podéis añadir o no. Añadimos también 2 cucharadas de puré de calabaza, 1 cucharada de las esencias de pumpkin pie, 2 cucharadas de leche condensada, 1 cucharadita de esencia de vainilla y 1 cucharadita de goma xantana, que esto es opcional, y esto es un espesante para conseguir la textura de frappé. Lo batimos todo y ya tenemos nuestro frappuccino listo. Lo servimos en un vaso. Yo he cogido este que es el más grande que tengo, pero lo ideal es que sea todavía un poquito más grande. Decoramos con un poco de nata montada por encima y le podemos poner un poquito de canela o las esencias de pumpkin spice.
Yo a esta receta no le he añadido azúcar, pero si os gusta más dulce podéis ponerle azúcar al gusto. Bueno, pues aquí tengo ya toda la decoración de otoño encima de la mesa preparada. Esto es todo lo que tengo, no sé si lo voy a poner todo, seguramente no, pero siempre me gusta sacarlo todo para ver lo que tengo y bueno, pues saber si tengo que comprar alguna cosa nueva o no. La mayoría de cosas son de otros años, porque me siguen gustando y las sigo poniendo, y sí que es verdad que hay alguna cosita nueva, pero tampoco demasiada, porque todavía no he visto cosas que me gusten realmente en las tiendas. He ido a algunas, pero la mayoría de cosas pues ya estaban agotadas o todavía no han llegado. Os voy a decir de dónde es cada cosa, aunque muchas cosas ya las visteis del año pasado, pero bueno, por si hay alguien nuevo que no lo ha visto, os lo explico. Tenemos esta lámina que es para el rincón del café, es la que pongo todos los años, y he estado mirando nuevas, pero es que todavía no he encontrado una que me guste más que esta. Siempre os digo lo mismo, la podéis conseguir de forma gratuita en mi Instagram. Tengo un álbum de historias destacadas, una carpeta de historias destacadas que se llama Láminas, y ahí tenéis esta y muchas más. Y si alguien no tiene Instagram me puede enviar un email y yo se la envío gratuitamente. ¿Qué más? Tengo esta calabaza de cristal que la compré el año pasado en Amazon. Es preciosa, de hecho se agotó enseguida. Y aquí el año pasado tenía las cápsulas del café, pero este año, como no tengo cápsulas, seguramente la utilizaré para guardar galletas o algo así. Esta cazuelita de aquí es nueva, es de Primark y es una pasada. La verdad es que estamos a día 1 de septiembre y yo hace como 3 semanas ya que la tengo, se agotó enseguida. Es una pena porque, bueno, es preciosa. Me costó 7 euros en Primark y esto pues se puede utilizar para la sopa, como azucarero, para la sal, bueno, para lo que queramos realmente, y además de ser práctico es algo muy bonito para decorar, por ejemplo, nuestra cocina. Estas tazas en forma de calabaza las compré el año pasado por internet en una tienda de Reino Unido que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero intentaré dejarlo por aquí por pantalla. Y el modelo es el mismo, la taza es la misma pero en diferente color y a mí me encantan. La verdad es que todavía no he visto una taza de calabaza tan bonita como esta. Y bueno, las guardo como si fueran un tesoro porque ya os digo que me encantan. Esta otra taza de calabaza de cristal es de Temu, del año pasado, que también la tienen ahora, y también es muy bonita, es un poco más pequeña, pero la utilizo mucho también en otoño. Estas velas de Pumpkin Spice las compré también en Primark este año, huelen increíble, huelen súper bien, y son velitas pequeñas de té. Costaron 2,50, están muy bien de precio. Y bueno, pues esto era una de las pocas cosas que había en Primark, por lo menos en el de Plaza Cataluña de Barcelona, que es al que yo fui. De velas no tenían nada más de otoño, solo estas, pero si las veis os recomiendo que las compréis porque huelen súper bien. También tengo esta rama de abedul artificial que compré en Amazon el año pasado y me encanta. Cuando la vi fue amor a primera vista. Y me costó mucho conseguirla porque la había visto por internet y realmente al final la encontré. Era mucho más larga, lo digo por si alguno de vosotros la compra, pero la corté con una radial y bueno, me gusta mucho más así porque es que realmente era demasiado larga. Así que esto seguramente también lo vaya a poner. Las calabazas de peluche que tengo, estas de aquí, las blancas, es decir, estas dos y aquella grande, son de AliExpress si no recuerdo mal, porque ya hace varios años que las tengo. Estas son de 20 centímetros y la grande es de 30, me parece. Quedan genial para decorar el sofá o una cama, por ejemplo. Y la marrón es de Primark del año pasado, pero este año también la tienen. También tengo estas ramas artificiales para decorar algún jarrón. Son de Amazon del año pasado y la verdad es que están muy logradas, son muy realistas y con este color tan característico del otoño. Y bueno, este cartel maravilloso que a mí me encanta, lo compré
No sé si el año pasado o el otro, hace ya bastante tiempo que lo tengo y lo compré en Amazon también, creo que está agotado. Y este vino de Reino Unido, vino con el marco y todo, la verdad es que es precioso para decorar una estantería, además es bastante grande, aunque aquí no lo parezca. Y ya os digo, me parece que está agotado, pero lo compré en Amazon. Lo demás ya son calabazas, por ejemplo, esta es de Amazon, de hace un par de años. La guirnalda de hojas funciona a pilas y se ilumina, queda muy bonita, la verdad, para decorar una estantería o algún mueble. Y esta creo que fue de Amazon también, aunque también la tienen en AliExpress y en Temu. Pero esta creo que fue de Amazon. Más cosas, los portavelas en forma de calabaza, que son preciosos. Estos son de Teddy del año pasado, pero este año también los tienen. Estas calabacitas también son de Teddy del año pasado, pero también las tienen este año. Esta calabaza es de hace 3 o 4 años de Ikea y me parece que ya no la tienen. Está, bueno, está descatalogada porque hace muchísimos años. Esta calabaza también de Teddy, esta también. Bueno, todas estas que os enseño de Teddy las siguen teniendo este año, las han vuelto a traer. Y esta también es la misma que la gris, pero en colores diferentes. Creo que tienen hasta el precio, no les quité ni el precio, mirad, 4,55 esta. Y esta creo que costó más cara, no sé por qué, porque es la misma. Esta costó 6. Y esta, bueno, este cuenquito así en forma de calabaza, veis que tiene tapa y se abre. Este es de Temu del año pasado. También se puede usar como azucarero o para lo que queramos. Este centro de madera súper rústico, me encanta, es de Teddy, es madera 100% auténtica y de hecho pesa un montón. Lo compré el año pasado, pero este año todavía lo tienen porque estuve hace unos días y todavía tenían. Y bueno, las piñas, que las podéis encontrar en el Bosque o en cualquier tienda tipo Teddy, Action. Hoy en día, pues este tipo de cosas son muy fáciles de encontrar. Dios mío, se me olvidaba enseñar lo más bonito que he comprado este año, que es esta calabaza de cerámica. La tenía guardada en otro sitio porque me ha llegado hace pocos días y la compré en Temu. Es igual o más bonita que en la foto. Intentaré dejaros todos los enlaces, por lo menos de todo lo que pueda, en la cajita de descripción del vídeo por si os interesa alguna cosa. Justamente cuando estaba grabando esto me ha llegado un paquete de Temu, así que os lo voy a enseñar porque mirad, me han llegado estas zapatillas de estar por casa de otoño con la calabaza. Son súper cómodas, ya me las he probado y bueno, son así como de borreguito. Yo uso un 38, me parece, no sé si lo pone aquí, pero bueno, como los números son un poco diferentes, aquí ya lo pone 40-41, pero en realidad es un 38. Y también me han llegado estas otras, más para el invierno, con el osito, también muy bonitas y muy calentitas. Y lo mismo, el número aquí pone, aquí no se ve, 40-41, pero es un 38. ¿Qué más? Me ha llegado este pijama de ositos. Este es de pantalón largo, me parece. Voy a sacarlo de la bolsa para que lo veáis. Mirad, es así, con los ositos. Es súper bonito, la verdad. La parte de arriba es abotonada, tiene este bolsillito aquí y es de manga corta. Y la parte de abajo es pantalón largo. Yo me lo había comprado ya para verano y la verdad es que me ha encantado porque la tela es muy suave y muy agradable, así que he repetido. Normalmente yo utilizo talla S, pero me he cogido la M porque para los pijamas me gusta que me queden más anchitos y así voy más cómoda. Y también he cogido estos marcapáginas en forma de corazón, súper bonitos, vienen 4 de diferentes colores para, bueno, pues para los libros que voy leyendo, para saber por qué página voy. No sé, me ha parecido más bonito y más original que el típico punto de libro de toda la vida. Y acabo de llegar hace un ratito de Pepco, he comprado algunas cositas y os las voy a enseñar porque esto es nueva colección, así que si os gusta algo podéis ir corriendo a Pepco porque justo ahora pues están trayendo estas cositas de otoño. Mirad, he comprado esta taza que es de la nueva colección Cozy Fall, que es súper bonita, toda la colección.
Yo la buscaba en naranja porque esta taza también la tienen en color naranja, pero no quedaba naranja o todavía no había llegado, no lo sé, así que como estaba esta, me llevé esta, que ya veis el precio, 1,30. Está, bueno, genial de precio, así en forma de calabaza. También cogí esta otra taza, que aunque estaba con la nueva colección, creo que no es nueva, porque me suena de haberla visto hace tiempo. Pero bueno, también es muy bonita y el año pasado me quedé con las ganas de comprarla, así que este año la he visto y no he dudado en llevármela. Además, mirad, 2 euros la taza, está muy bien. Después he cogido dos velas, esta en forma de calabaza, es pequeñita, que me ha costado 3 euros y bueno, mirad, tiene la tapita. Es de una mecha porque es pequeña y huele muy bien. Es así como canela, bueno, tiene un olor muy agradable y muy otoñal. Y por último he cogido esta otra vela más grande, es de la misma colección también. Y tiene estos dibujitos muy de otoño, las hojitas, bueno, me ha parecido muy mona. Y a ver si la puedo abrir con una mano. Mirad, tiene la tapa. Y bueno, es un poco más grande, también es de una mecha y huele también súper bien. Un olor muy agradable a calabaza especiada, a canela. Me gustó mucho, la verdad, cuando la olí. Y estas han sido mis compritas de Pepco. Así que ya me pongo manos a la obra a limpiar y aprovecharé también pues para ir cambiando un poquito la decoración. Voy a empezar por el recibidor, limpiando el espejo con el limpiacristales de Mercadona en aerosol. Primero le paso el plumero para eliminar el exceso de polvo y después lo limpio con el producto y una bayeta especial para cristales. Esta es de Mercadona, pero ya no la tienen porque cambiaron el modelo a uno nuevo, que a mí personalmente me parece que iba mucho mejor que el antiguo, pero de repente dejaron de traer el nuevo modelo y volvieron a traer el antiguo. En fin, cosas raras que hace el señor Mercadona, así que no os puedo decir porque es el único sitio donde he comprado bayetas de este tipo para los cristales. La verdad es que hay algunas bayetas, quizás por el tipo de tejido, que sueltan pelusilla. Eso es lo que me pasaba con el modelo antiguo, que es el que tienen ahora, que me dejaba pelusa, y el nuevo modelo no. Así que a ver si me animo a probar las de otros supermercados, porque alguna vez me habéis recomendado las del Día y creo que también las de Consum. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Voy a seguir por el salón, como siempre, recogiendo todo primero. Guardo los mandos en su cajita, que como siempre digo están prácticamente todo el día afuera, pero está muy bien que cada cosa tenga su sitio porque te facilita guardarlo todo en su lugar. Lo siguiente que hago es pasar el aspirador por el sofá. Ya sabéis que esto es tarea obligatoria de cada día en mi casa porque tenemos a Diva y a Pompi, que son las niñas de nuestros ojos, son lo más bonito que tiene nuestra casa.
pero sueltan pelo, ¿qué le vamos a hacer? Hay épocas de soltar más pelo, épocas de menos, pero por lo general pues es algo que tengo que hacer cada día porque se nota. Yo creo que en el momento en el que decides tener animales, aparte de ser consciente de que se tienen que cuidar bien y hay que tenerlos bien cuidados, bueno, pues tienes que ser un poco más estricto con la limpieza de casa y también tienes que aceptar que es imposible eliminar todos los pelos, es imposible. A veces me escriben chicas y me dicen: Mary, estoy muy agobiada con los pelos, no sé cómo hacerlo para quitarlos todos, ¿tú cómo lo haces? No sufráis, es que no se puede directamente, es imposible, os vais a volver locos. Así que, bueno, pues intentad hacer cosas como pasar el aspirador cada día o día sí día no, si no podéis cada día, pero no sufráis porque es que es imposible eliminarlos todos completamente. El día que ellos no estén, echaremos de menos esos pelitos. Así que disfrutad de vuestros peludos de 4 patas y de los pelitos porque llegará un día que ya no habrán más pelos. Ay no, yo solo de pensarlo ya me pongo mal. En fin, que he quitado ya el cojín de Margarita, que me encantaba la verdad, pero bueno, ahora ya estamos decorando para otoño, así que la Margarita es más de verano, que por cierto me preguntáis mucho por ese cojín y es de Temu. Lo tengo en 2 colores diferentes, el rosa es el que tenía aquí en el salón y también lo tengo en beige y amarillo, que es el que tengo o tenía en la habitación donde estoy ahora, en el estudio. Y he puesto las calabazas de peluche en el sofá que tanto me gustan. Lo siguiente que hago es limpiar la mesa de cristal. Aprovecho que no están las pequeñas por aquí para utilizar este producto que tanto me gusta, que siempre digo que tiene un olor un poquito fuerte, pero es que deja los cristales y los espejos increíbles. He improvisado un nuevo centro de mesa con la bandeja cuadrada de mármol que tenía guardada, que es de West Wing, y paso muy rápidamente el plumero por la chimenea, la tele y por el mueble. Por cierto, la chimenea ya mismo la voy a tener que limpiar bien por dentro porque en breve la empezaremos a encender, aunque realmente la podría encender todo el año, ya que tiene la opción de llama sin calor, así que bueno, pues es simplemente decorativa, pero sí que es verdad que bueno, pues con el calor que hace no apetece ver ahí una llama encendida por mucho que no caliente. De hecho, en verano no ponemos nunca ni la de la habitación ni la del comedor, porque, bueno, pues no apetece, pero ahora sí que cuando empiece el fresquito, pues ya empieza a apetecer encender la chimenea. Habéis visto que ya tengo el nuevo formato del multiusos de Fabulosa. Hay personas que me preguntan si es el mismo, si lo han cambiado. A mí me da la sensación de que es el mismo. No le veo ninguna diferencia, simplemente pues que el líquido es de color rosa y que la botella es más grande, así que mucho mejor. My will is strong with a place to lean. In a moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. Voy a seguir con la cocina, que tampoco tenía demasiado desastre, solamente tenía que meter en el lavavajillas algunas cosas sucias que tenía en el fregadero
y bueno, limpiar las encimeras y demás y cambiar las cositas de decoración. Todavía hay alguna cosa que he comprado de decoración de otoño y me tiene que llegar, así que bueno, durante todo este mes de septiembre iré colocando cosas nuevas. Luego también a veces me canso y cambio alguna cosa. Bueno, ya lo iréis viendo en los vídeos. Me pongo a fregar las 4 cosas que no meto en el lavavajillas, literalmente. Tenía que fregar este termo o vaso, no sé cómo llamarlo, de agua, que va súper bien porque tiene mucha capacidad, entonces me gusta llenarlo por la mañana y así pues como que, no sé, me obligo a beber agua, lleva la pajita y me va muy bien, y además como es termo pues aguanta la bebida fría o caliente según a la temperatura que la pongas, pero si te pones agua fresquita en verano pues aguanta todo el día fresca y es genial. De hecho es el segundo que tengo porque el que tenía se lo apropió mi marido, así que he tenido que comprar otro. Y después de fregar me pongo con las estanterías de la cocina, que ya me tocaba también sacar todo y limpiar el polvo, porque realmente estas estanterías lo único que tienen es polvo, ya que no llega la grasa, ni aquí en casa tampoco cocinamos muchos fritos, bueno, es que muchos, yo diría que casi nunca, y lo único que cogen es polvo, así que lo saco todo. Primero le paso el plumero como siempre y después las limpio con producto, con el multiusos de Fabulosa que uso casi para todo. Creo que poner estas baldas aquí fue todo un acierto porque me dan mucho juego a la hora de cambiar la decoración según la estación. También aproveché para poner la guirnalda de luces, aunque no os la puedo enseñar encendida porque no tengo pilas, no me quedan y tengo que bajar a comprar, pero bueno, así ya la tenía puesta y ya os la enseñaré en otro vídeo. Bueno, la parte de las estanterías y la barra de las tazas ya está lista, así que me voy a esta parte de la encimera, lo quito todo y aprovecho para limpiar. Como la placa de inducción estaba bastante limpia, pues directamente le echo el multiusos de Fabulosa por encima, que también la deja muy bien porque os he comentado muchas veces que va genial para cristales y espejos y la placa de inducción es más o menos como un espejo. Así que ya os digo que este producto es maravilloso porque es que os ahorra tener muchísimos productos, y la placa de inducción hoy porque estaba bastante limpia, pero hay veces que estaba un poco sucia y también la ha dejado genial. Don't say we didn't. I was your first love and you were my first one. She's all the memories. Voy a cambiar las tazas de la estantería del rincón del café y también voy a poner la lámina nueva. La idea es poner esta velita de calabaza aquí encima del posavasos, pero voy a gastar esta que tengo ya empezada y después ya pondré la de calabaza, así que de momento la voy a dejar encima de la estantería de las tazas y después ya la cambiaré. Lo siguiente que hago es limpiar el fregadero. Siempre suelo utilizar Cif, en este caso Cif de limón, que es mi favorito, pero todos van genial. Tanto si tenéis fregaderos de acero inoxidable, como es mi caso, como si lo tenéis de resina en color blanco, os va a ir genial este producto, y además este de limón huele increíble. Siempre, después de limpiar el fregadero, pues es normal haber salpicado alrededor, y siempre lo seco todo porque me da mucha manía ver la zona pues con charcos de agua y demás.
Aprovecho también para secar la bandeja esta de resina, para que no se quede agua acumulada, para secar los jabones, bueno, los dispensadores de jabón y toda esta parte. Y como toque final en el fregadero me gusta echar un chorrito del ambientador concentrado Foresan. En este caso este es el de naranja y canela, que huele a otoño, es que es maravilloso para otoño-invierno, de verdad a mí me encanta. Y después le echo un buen chorro de agua hirviendo. Esto lo que hace es eliminar el mal olor de las tuberías y deja un olor increíble en la cocina. Este ambientador es el Foresan Amber, lo podéis encontrar, no sé si en Amazon, lo venden en Marvimundo y en Perfumes Club por internet. Y el aroma que tiene es muy intenso. Para los muebles de la cocina, como son de alto brillo, utilizo una mezcla de 2 tazas de agua con 1 taza de alcohol. La campana extractora la limpio con el mismo producto por fuera porque es de cristal y la verdad es que deja un acabado espectacular. No hace falta secar porque al llevar alcohol pues se seca muy rápido y elimina muy bien las huellas de los dedos, que bueno, pues este tipo de electrodomésticos de cristal y estos muebles así tipo, bueno, de acabado de alto brillo son muy bonitos, pero las huellas se marcan con mucha facilidad, aunque también es verdad que es muy fácil de limpiar. Antes de pasar el aspirador por la cocina me gusta, bueno, agacharme y limpiar esa esquina de debajo de la mesa, porque con el aspirador pues no llego a ese rincón. Y también aprovecho pues para limpiar por encima del zócalo, que coge bastante polvo y demás, y le doy con un poco de papel de cocina y el multiusos de Fabulosa y recoge muy bien el polvo y la suciedad. Y ya con la cocina lista me voy a la habitación, que lo primero que voy a hacer es hacer la cama. Y después ya voy a pasar a quitar el polvo de los cuadros, del cabecero y de las mesitas, porque es increíble de verdad la cantidad de polvo que coge toda esta zona. Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of town. There's no hope for me. I fell down the bottom. Mientras limpiaba la mesilla había visto que el espejo pues tenía como unas manchas ahí, así que con el mismo producto, ya os he comentado que va muy bien para cristales y espejos, le doy en el momento porque el espejo en general estaba limpio, solo tenía esas pequeñas manchas y lo limpio en el momento porque si no después se me olvida. En esta zona de aquí también voy a quitar la decoración de verano, los libros de colores, los tulipanes. Yo sé que hay mucha gente que no quiere que termine el verano, pero yo lo estoy deseando porque estoy hartita de tanto calor y necesito que refresque ya un poco. Keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it down, obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers? Me encantan los tulipanes, pero la verdad es que ya tenía ganas de cambiar y estas ramas me parece que quedan preciosas y le dan un toque especial a este rincón. Y por lo general no me gusta recargar muchísimo las cosas, ya sabéis que cuantas menos cosas es mucho más fácil limpiar. What's so bad about that?
So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of town. There's no hope for me. I fell down the bottom. Por último paso el aspirador por la habitación. Tengo que quitar esa balda que está debajo de la mesa, que es donde teníamos antes el SAI del ordenador. Pero bueno, llevo un montón de semanas diciendo que tengo que hacerlo. Tengo hasta la masilla comprada y todo. Porque claro, hay que tapar agujeros, pintar, en fin. Realmente es un momento de hacerlo, pero el momento de ponerte yo creo que es lo que da más pereza. Así que a ver si por fin pues un día lo hago de una vez por todas. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya motivado a limpiar vuestra casa. Os invito a que me sigáis por Instagram, ya que por allí pues voy actualizando un poco más a menudo las cosas que voy comprando y la decoración que voy poniendo, aunque por aquí también lo iréis viendo en los próximos vídeos. Si os ha gustado no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!